Bienvenidos a Remán Crítica, el lugar donde analizamos el cine con detalle, honestidad y pasión. En el video de hoy, vamos a hablar de una de las películas más icónicas del cine criminal de los años 90, Heat, estrenada en 1995 y dirigida por Michael Mann. Esta no es una película cualquiera dentro del género policial. Es una obra que ha marcado un antes y un después en la forma de contar historias de policías y ladrones en el cine moderno. Heat nos lleva a la ciudad de Los Ángeles, donde seguimos dos vidas completamente opuestas, pero profundamente conectadas. Por un lado, tenemos a Neil McCauley, un ladrón profesional que vive bajo reglas estrictas y una disciplina casi militar. Y por el otro, está el detective Vincent Hanna, un hombre obsesionado con su trabajo, dispuesto a sacrificar su vida personal para atrapar a los criminales. Lo más interesante de esta película es que no se trata solo de acción o persecuciones, sino de una exploración profunda de la mente de sus personajes. Nos muestra cómo la obsesión, el trabajo y las decisiones personales pueden definir el destino de una persona, sin importar de qué lado de la ley se encuentre. Además, Heat reúne a dos leyendas del cine, Robert De Niro y Al Pacino, en un enfrentamiento que se ha convertido en uno de los momentos más recordados de la historia del cine. Así que quédate hasta el final del video, porque vamos a analizar la historia, los personajes y por qué esta película sigue siendo tan importante, incluso después de tantos años. Esto es Remán Crítica, y comenzamos. Heat es un thriller criminal dirigido por Michael Mann, que explora la delgada línea que separa a los delincuentes de los agentes de la ley. La historia se desarrolla en Los Ángeles y sigue dos vidas paralelas destinadas a colisionar. La de Neil McCauley, un ladrón profesional extremadamente disciplinado, y la de Vincent Hanna, un detective obsesionado con su trabajo. A lo largo de la película, ambos hombres descubren que tienen más en común de lo que imaginan, aunque se encuentran en lados opuestos de la ley. La película comienza con Neil McCauley, liderando una banda de criminales altamente especializados. Su equipo ejecuta robos complejos con precisión militar y una planificación minuciosa. Neil es conocido por su estricta filosofía de vida. Nunca debe apegarse a nada que no pueda abandonar en 30 segundos si la policía aparece. Esta regla le ha permitido sobrevivir durante años en el mundo del crimen sin cometer errores emocionales que puedan ponerlo en peligro. El primer gran golpe que se muestra en la película es el asalto a un vehículo blindado que transporta valores. Aunque el plan parece perfecto, uno de los integrantes del grupo actúa de manera impulsiva y asesina a varios guardias. Para eliminar testigos, la situación se vuelve aún más violenta y el robo termina convirtiéndose en una masacre. Aunque los criminales logran escapar con el dinero, el incidente atrae inmediatamente la atención de la policía de Los Ángeles. El detective Vincent Hanna es asignado al caso. Hanna es un investigador brillante y dedicado, pero su obsesión por el trabajo ha afectado profundamente su vida personal. Su matrimonio atraviesa problemas constantes porque pasa la mayor parte de su tiempo persiguiendo criminales. Aún así, posee un talento extraordinario para analizar escenas del crimen y comprender la mente de quienes las cometen. Desde el principio, sospecha que detrás del asalto existe un grupo profesional y altamente organizado. Mientras Hanna comienza a reconstruir los hechos, la película profundiza en la vida de Neil y de los miembros de su banda. Chrissy Herlis es un experto en armas y uno de los colaboradores más cercanos de Neil. Sin embargo, su matrimonio enfrenta serios conflictos y su vida personal es caótica. Otro integrante del grupo es Michael Cherito, un delincuente veterano que participa en los golpes por dinero y supervivencia. También aparece Trejo, un colaborador que ayuda en distintas operaciones. A diferencia de muchos criminales retratados en el cine, Neil y sus compañeros son mostrados como personas complejas. Tienen relaciones, sueños y problemas cotidianos. Neil, en particular, parece emocionalmente distante y completamente dedicado a su profesión. Sin embargo, esa aparente frialdad comienza a cambiar cuando conoce a Edie, una joven con la que inicia una relación sentimental. Por primera vez en mucho tiempo, Neil considera la posibilidad de abandonar su estilo de vida y construir un futuro diferente. La investigación de Hanna avanza de manera constante, utilizando vigilancia, escuchas y análisis de patrones de comportamiento, logra acercarse cada vez más a la identidad de los responsables del robo. La película dedica mucho tiempo a mostrar el trabajo policial detallado, revelando cómo cada pequeño indicio puede conducir a descubrimientos importantes. Paralelamente,
Los criminales también vigilan a la policía, generando un juego estratégico en el que ambos bandos intentan anticipar los movimientos del otro. Neil y su equipo preparan un nuevo golpe que promete ser extremadamente lucrativo. El objetivo es obtener millones de dólares mediante una operación cuidadosamente diseñada. Sin embargo, la creciente presión policial obliga a los delincuentes a modificar sus planes constantemente. Cada decisión implica riesgos, y los errores pueden resultar fatales. Uno de los momentos más famosos de la película ocurre cuando Neil y Vincent se encuentran cara a cara en una cafetería. Aunque son enemigos, mantienen una conversación tranquila y sorprendentemente sincera. Ambos reconocen el talento y la inteligencia del otro. Durante el diálogo, admiten que están atrapados por las decisiones que han tomado en sus vidas. Neil sabe que no puede abandonar fácilmente el mundo criminal, mientras que Hannah entiende que su obsesión por el trabajo ha destruido gran parte de su vida personal. La escena demuestra que los dos hombres son reflejos opuestos de una misma personalidad, individuos consumidos por una vocación que domina cada aspecto de su existencia. A medida que avanza la historia, las vidas personales de los personajes se vuelven más complicadas. El matrimonio de Hannah continúa deteriorándose. Su incapacidad para equilibrar el trabajo y la familia provoca tensiones constantes con su esposa. Además, la hija de ella enfrenta problemas emocionales que reflejan la falta de estabilidad en el hogar. Estas situaciones muestran el costo humano de la obsesión profesional de Hannah. Por otro lado, Neil se acerca cada vez más a Edie. Ella representa la posibilidad de una vida diferente, libre de violencia y persecuciones. Sin embargo, Neil sigue comprometido con su último gran golpe, convencido de que después podrá retirarse definitivamente. Esta esperanza se convierte en una de las fuerzas emocionales más importantes de la película. Finalmente llega el momento de ejecutar el gran robo. El objetivo es una importante suma de dinero almacenada en una institución financiera. El plan inicial funciona correctamente y la banda logra obtener el botín. Sin embargo, la policía ha descubierto suficiente información para intervenir. Cuando los criminales salen del edificio, se encuentran rodeados por agentes armados. Lo que sigue es una de las secuencias de acción más célebres de la historia del cine. En medio de las calles de Los Ángeles, estalla un intenso tiroteo entre los ladrones y la policía. El enfrentamiento es brutal, caótico y extremadamente realista. Los disparos resuenan entre los edificios, mientras civiles corren para protegerse. Tanto los agentes como los criminales sufren bajas importantes. Aunque algunos miembros de la banda logran escapar temporalmente, el grupo queda devastado por las pérdidas. Después del enfrentamiento, la situación de Neil se vuelve cada vez más desesperada. Muchos de sus planes han fracasado, y las autoridades están más cerca que nunca. A pesar de ello, aún tiene la posibilidad de huir junto a Edie y comenzar una nueva vida. Durante un momento parece dispuesto a abandonar todo y escapar antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, otro elemento entra en juego: el deseo de venganza. Neil descubre que ciertas traiciones y acciones realizadas por personas vinculadas a sus operaciones contribuyeron al desastre que sufrió su equipo. Aunque sabe que perseguir a esos responsables pone en riesgo su libertad y su futuro, no puede dejar pasar la oportunidad de ajustar cuentas. Esta decisión contradice la regla fundamental que ha guiado toda su vida: abandonar cualquier cosa que pueda impedir una rápida huida. Mientras tanto, Hannah continúa persiguiéndolo con determinación absoluta. El detective comprende que Neil sigue siendo extremadamente peligroso y que intentará resolver asuntos pendientes antes de desaparecer. La persecución final se convierte en un enfrentamiento psicológico, además de físico. Ambos hombres entienden perfectamente cómo piensa el otro, lo que hace que cada movimiento sea impredecible. La parte final de la película muestra cómo las decisiones personales terminan definiendo el destino de los personajes. Neil se encuentra atrapado entre la posibilidad de escapar con la mujer que ama y la necesidad de completar una venganza que considera indispensable. Su incapacidad para abandonar el pasado lo conduce a tomar riesgos cada vez mayores. El desenlace ocurre cerca de un aeropuerto, en un escenario iluminado por luces artificiales y rodeado por el ruido constante de los aviones. Allí se desarrolla la confrontación definitiva entre Neil y Vincent. Después de una intensa persecución, Hannah logra localizar a su adversario. El enfrentamiento concluye con la victoria del detective, poniendo fin a años de actividad criminal de Neil. Sin embargo, el final no se presenta como un triunfo convencional. Hannah alcanza su objetivo profesional,
pero la victoria tiene un tono profundamente melancólico. Durante los últimos momentos, ambos hombres comparten un instante de reconocimiento mutuo. A pesar de haber sido enemigos, existe entre ellos una comprensión profunda nacida de sus similitudes. Los dos sacrificaron relaciones personales, estabilidad emocional y oportunidades de felicidad en nombre de sus respectivas obsesiones. Uno de los temas centrales de Heat es precisamente esa obsesión. La película muestra cómo tanto el criminal como el policía están definidos por una dedicación extrema a sus profesiones. Aunque sus acciones son diferentes desde el punto de vista moral y legal, ambos viven según códigos estrictos que terminan aislándolos de las personas que los rodean. La historia sugiere que la frontera entre héroe y villano puede ser más compleja de lo que parece, cuando se observan las motivaciones humanas detrás de cada personaje. Otro aspecto importante es la exploración de la soledad. Neil, Hannah y varios personajes secundarios experimentan dificultades para mantener relaciones estables porque sus prioridades están dominadas por actividades peligrosas y absorbentes. La película retrata un mundo donde el compromiso absoluto con un objetivo suele tener consecuencias emocionales devastadoras. Además de su trama policial, Heat destaca por su atención al detalle, la profundidad psicológica de sus personajes y su representación realista tanto del trabajo policial como de las operaciones criminales. La historia evita simplificar a sus protagonistas y presenta a cada uno como un ser humano complejo, con virtudes, defectos y contradicciones. En última instancia, Heat es mucho más que una película de acción o de robos. Es una reflexión sobre la identidad, el sacrificio y las decisiones que definen una vida. A través de la rivalidad entre Neil McCauley y Vincent Hanna, la película examina cómo las personas pueden convertirse en prisioneras de sus propias obsesiones y cómo incluso los individuos más capaces pueden ser derrotados por aquello que creen controlar. Su final, cargado de tristeza y respeto mutuo, convierte la historia en una de las narrativas criminales más memorables y profundas del cine moderno. Heat, 1995, dirigida por Michael Mann, es considerada una de las películas criminales más importantes de la década de 1990. Una de las razones principales de su prestigio es la extraordinaria calidad de su reparto. La película reúne a algunos de los actores más talentosos de Hollywood y les ofrece personajes complejos, realistas y profundamente humanos. Lejos de limitarse a una simple historia de policías y ladrones, la obra utiliza a su elenco para explorar temas como la obsesión, la soledad, la lealtad, el sacrificio y las consecuencias de las decisiones personales. Cada actor aporta una dimensión única a la narrativa, creando personajes memorables que continúan siendo admirados décadas después de su estreno. El nombre más destacado del reparto es Robert De Niro, quien interpreta a Neil McCauley, el líder de una sofisticada banda de ladrones profesionales. De Niro construye un personaje basado en el control absoluto de las emociones. Neil es un hombre inteligente, disciplinado y extremadamente cuidadoso. A diferencia de muchos criminales representados en el cine, no es impulsivo ni busca la violencia por placer. Su principal objetivo es realizar robos de alto nivel y desaparecer sin dejar rastros. De Niro transmite esta personalidad mediante una actuación contenida y silenciosa. Muchas veces comunica más con una mirada o una expresión facial que con largos diálogos. Su interpretación refleja a un hombre que ha construido una barrera emocional para sobrevivir en un mundo peligroso. Sin embargo, detrás de esa fachada fría, existe una profunda soledad que el actor deja entrever gradualmente a medida que avanza la historia. Uno de los mayores logros de De Niro es mostrar la contradicción interna de Neil. Aunque vive según reglas estrictas y aparenta ser completamente racional, también desea algo más que dinero. Cuando desarrolla sentimientos por Edie, surge una versión más vulnerable del personaje. El actor logra que el espectador comprenda que Neil no es únicamente un criminal, sino una persona atrapada por las decisiones que tomó durante años. Esta complejidad convierte al personaje en uno de los protagonistas más memorables de la carrera de De Niro. Frente a él se encuentra Al Pacino, en el papel del detective Vincent Hanna. La interpretación de Pacino contrasta de manera deliberada con la de De Niro. Mientras Neil es tranquilo y reservado, Hanna es intenso, impulsivo y explosivo. Pacino dota al personaje de una enorme energía que domina cada escena en la que aparece. Vincent es un investigador brillante, cuya dedicación absoluta al trabajo ha afectado gravemente su vida privada. El actor retrata a un hombre incapaz de desconectarse de su profesión, incluso cuando intenta relacionarse con su familia.
Pacino aporta momentos de gran intensidad emocional. Sus estallidos de ira, sus interrogatorios agresivos y su forma apasionada de perseguir a los criminales muestran a un personaje constantemente al límite. Sin embargo, también interpreta con sensibilidad las escenas relacionadas con los problemas familiares de Hannah. Gracias a esta combinación de fuerza y vulnerabilidad, el detective se convierte en mucho más que un típico policía de acción. Pacino consigue que el público vea a un hombre brillante, pero también profundamente dañado por sus propias obsesiones. Uno de los aspectos más famosos de la película es el enfrentamiento interpretativo entre Robert De Niro y Al Pacino. Durante años, ambos habían sido considerados dos de los mejores actores de su generación, pero rara vez compartían escenas importantes. En Heat, finalmente aparecen juntos en una conversación que se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine. El trabajo de ambos actores en esa secuencia es extraordinario. Ninguno intenta dominar completamente la escena. En cambio, construyen un diálogo lleno de respeto mutuo, tensión psicológica y comprensión humana. La química entre los dos intérpretes eleva el momento hasta convertirlo en el corazón emocional de la película. Val Kilmer interpreta a Chris Shiherlis, uno de los miembros más importantes de la banda de Neil. Kilmer ofrece una actuación compleja que combina profesionalismo criminal con inestabilidad emocional. Chris es un experto en armas y participa activamente en los robos, pero al mismo tiempo enfrenta serios problemas en su vida personal. Su matrimonio atraviesa constantes conflictos y su relación con su esposa está marcada por la desconfianza y el sufrimiento. El trabajo de Kilmer destaca porque muestra dos facetas muy diferentes del personaje. Durante los golpes criminales es eficiente, concentrado y peligroso. Sin embargo, cuando se encuentra con su familia, aparecen la inseguridad, la frustración y la tristeza. El actor transmite con credibilidad el desgaste emocional de un hombre que intenta equilibrar una vida criminal con responsabilidades familiares. Gracias a esta interpretación, Chris se convierte en mucho más que un simple compañero del protagonista. Jon Voight interpreta a Nate, un experimentado intermediario del mundo criminal que mantiene relaciones con numerosos delincuentes y contactos clandestinos. Aunque su tiempo en pantalla es menor que el de otros actores principales, Voight aporta una presencia importante a la historia. Nate funciona como una figura de apoyo para Neil y representa la experiencia acumulada de alguien que ha sobrevivido durante años en ambientes peligrosos. La interpretación de Voight es sobria y realista. Su personaje evita los excesos y actúa como una voz de la razón en diversos momentos. El actor transmite la sensación de que Nate comprende perfectamente cómo funciona el mundo del crimen y cuáles son sus riesgos. Gracias a su experiencia interpretativa, logra que incluso escenas breves tengan un impacto significativo dentro de la narrativa. Tom Sizemore interpreta a Michael Cherito, otro miembro de la banda de Neil. Sizemore era conocido por interpretar personajes duros y físicamente intimidantes, y en Heat aprovecha esas cualidades para construir a un delincuente veterano acostumbrado a la violencia. Cherito es leal a sus compañeros y participa activamente en las operaciones criminales más peligrosas. La actuación de Sizemore destaca por su autenticidad. Su personaje parece alguien que realmente ha pasado años sobreviviendo en ambientes criminales. No necesita grandes discursos para resultar convincente. Su lenguaje corporal, su actitud y sus reacciones contribuyen a crear una sensación constante de peligro. Además, el actor aporta humanidad al personaje, evitando que se convierta en una simple caricatura del criminal violento. Ashley Judd interpreta a Charlene Shiherlis, la esposa de Chris. Aunque no participa directamente en los robos ni en la investigación policial, su papel es fundamental para comprender los conflictos personales que afectan a los personajes principales. Judd ofrece una actuación emocionalmente rica que refleja el sufrimiento de una mujer atrapada en una relación marcada por la incertidumbre y el peligro. Charlene ama a Chris, pero también está cansada de las consecuencias de su estilo de vida. Ashley Judd transmite perfectamente esa mezcla de amor, decepción y desesperación. Su trabajo permite que el espectador comprenda el impacto que las actividades criminales tienen sobre las familias de quienes participan en ellas. Gracias a su interpretación, la película adquiere una dimensión emocional más profunda. Amy Brenneman interpreta a Edie, la mujer que inicia una relación sentimental con Neil McCauley. Su personaje representa la posibilidad de una vida diferente para el protagonista. Brenneman interpreta a Edie con naturalidad y sensibilidad, evitando convertirla en una figura idealizada.
La actriz crea una mujer inteligente, independiente y emocionalmente sincera. La relación entre Edie y Neil constituye uno de los elementos más importantes del desarrollo del personaje de De Niro. A través de las escenas compartidas con Brenneman, el público descubre aspectos de Neil que normalmente permanecen ocultos. La actriz desempeña un papel esencial al mostrar cómo una conexión humana genuina puede desafiar años de aislamiento emocional. Diane Venora interpreta a Justine Hanna, la esposa de Vincent Hanna. Su trabajo es crucial para mostrar las consecuencias personales de la obsesión profesional del detective. Justine se siente cada vez más distante de su marido, debido a su dedicación extrema al trabajo. Venora interpreta esta frustración con gran profundidad emocional. La actriz evita presentar al personaje como una simple víctima. En cambio, construye una mujer compleja, que intenta comprender a su esposo, mientras lucha contra el deterioro de su matrimonio. Sus escenas con Al Pacino añaden una dimensión íntima a la historia y ayudan a ilustrar los sacrificios que acompañan la vida de Vincent Hanna. Natalie Portman aparece en la película como Lauren Gustafson, la hijastra de Vincent Hanna. Aunque era muy joven durante el rodaje, Portman ofrece una actuación notable. Su personaje enfrenta dificultades emocionales derivadas de la inestabilidad familiar y del ambiente de tensión constante que la rodea. La interpretación de Portman aporta sensibilidad y realismo a las escenas familiares. A través de Lauren, la película muestra cómo los problemas de los adultos afectan profundamente a los jóvenes. Su presencia ayuda a reforzar uno de los temas centrales de la historia: las consecuencias humanas de las obsesiones personales. Ted Levine interpreta al detective Bosco, uno de los principales colaboradores de Vincent Hanna dentro de la investigación policial. Levine aporta profesionalismo y credibilidad al personaje. Bosco forma parte del equipo encargado de rastrear a la banda de Neil y participa activamente en las operaciones de vigilancia y seguimiento. La actuación de Levine contribuye a crear la sensación de que la policía funciona como una organización compleja, compuesta por especialistas altamente capacitados. Aunque su personaje no ocupa el centro de la narrativa, resulta esencial para el desarrollo de la investigación. Michael T. Williamson interpreta al detective Drucker. Al igual que otros miembros del equipo policial, ayuda a construir el realismo procedimental que caracteriza a la película. Williamson aporta autenticidad y naturalidad al personaje, mostrando el trabajo cotidiano de los investigadores que colaboran con Hanna. Dennis Haysbert interpreta a Donald Breedan, un exconvicto que intenta reconstruir su vida mediante un empleo honesto. Aunque su participación es relativamente breve, su personaje tiene una gran importancia temática. Haysbert transmite la dignidad y la frustración de un hombre que lucha por alejarse del crimen, pero enfrenta obstáculos constantes. Su actuación añade profundidad al retrato social de la película. William Fichtner interpreta a Roger Van Sant, un empresario relacionado con actividades ilegales que termina enfrentándose a Neil McCauley. Fichtner aporta arrogancia y tensión al personaje, convirtiéndolo en una figura importante dentro de los conflictos criminales de la historia. Su actuación demuestra cómo incluso personajes secundarios pueden dejar una impresión duradera cuando están bien escritos e interpretados. Otro aspecto destacable del reparto es la manera en que Michael Mann dirige a todos los actores para que parezcan formar parte del mismo universo realista. No existen interpretaciones que parezcan fuera de lugar o excesivamente artificiales. Cada actor contribuye a la construcción de un mundo coherente, donde policías y criminales poseen motivaciones creíbles y comportamientos humanos reconocibles. La fuerza del elenco también reside en el equilibrio entre las estrellas principales y los actores de reparto. Aunque De Niro y Pacino reciben gran parte de la atención, la película nunca depende exclusivamente de ellos. Los personajes secundarios tienen historias propias, conflictos personales y momentos significativos. Esto permite que el mundo de Heat se sienta amplio, complejo y auténtico. En conclusión, el reparto de Heat constituye uno de los conjuntos interpretativos más impresionantes del cine moderno. Robert De Niro y Al Pacino ofrecen actuaciones legendarias que sirven como núcleo emocional de la película, mientras que actores como Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Ashley Judd, Amy Brenneman, Diane Venora, Natalie Portman y muchos otros enriquecen la narrativa con interpretaciones sólidas y memorables. Gracias al trabajo colectivo de este extraordinario elenco, Heat trasciende el género policial y se convierte en un profundo estudio de personajes, relaciones humanas y obsesiones personales que continúa siendo admirado por espectadores de todo el mundo. Heat
1995, dirigida por Michael Mann, es una de esas películas que han trascendido su época para convertirse en un referente del cine criminal moderno. No es simplemente una historia de policías y ladrones, sino un estudio profundo sobre la obsesión, la identidad y el costo emocional de vivir al límite. La película tiene una duración extensa, un ritmo pausado en algunos tramos y una atención al detalle que puede resultar exigente para algunos espectadores. Pero precisamente esas características son las que la han convertido en una obra de culto. Esta reseña analiza sus puntos fuertes, sus posibles debilidades y si realmente vale la pena verla hoy en día. Desde el primer momento, Heat deja claro que no es una película de acción convencional. Aunque contiene escenas de gran intensidad, especialmente tiroteos y persecuciones, su enfoque principal está en los personajes. La historia sigue en paralelo a Neil McCauley, un ladrón profesional meticuloso, y Vincent Hanna, un detective obsesivo que lo persigue. Ambos personajes son presentados con profundidad psicológica, lo que permite que la película explore sus vidas personales, sus contradicciones internas y el impacto que sus decisiones tienen en quienes los rodean. Uno de los aspectos más impresionantes de la película es su realismo. Michael Mann se esfuerza en mostrar tanto el mundo criminal como el policial de una forma casi documental. Los robos están planificados con precisión técnica y las operaciones policiales se presentan con procedimientos detallados. Este nivel de autenticidad hace que la película se sienta creíble y madura, alejándose de los clichés típicos del género. No hay glorificación excesiva del crimen ni idealización de la justicia. En cambio, ambos mundos aparecen llenos de tensión, desgaste emocional y consecuencias reales. El ritmo de la película es uno de sus elementos más discutidos. Con más de 2 horas y media de duración, Heat no se apresura en desarrollar su historia. Dedica tiempo a las conversaciones entre personajes, a los momentos de silencio y a las interacciones cotidianas. Para algunos espectadores, esto puede resultar lento, especialmente si esperan una película llena de acción constante. Sin embargo, este ritmo pausado es intencional y sirve para construir la tensión emocional. Cuando finalmente ocurren los momentos de acción, el impacto es mucho mayor, porque el espectador ya está profundamente involucrado en la vida de los personajes. Las actuaciones son otro de los pilares fundamentales de la película. Robert De Niro interpreta a Neil McCauley con una serenidad casi hipnótica. Su actuación es contenida, elegante y llena de matices. No necesita grandes explosiones emocionales para transmitir la complejidad de su personaje. Neil es un hombre que vive bajo reglas estrictas, pero que comienza a cuestionar su estilo de vida cuando aparece la posibilidad de una vida diferente. De Niro logra mostrar ese conflicto interno de manera sutil pero poderosa. Por otro lado, Al Pacino interpreta a Vincent Hanna con una energía completamente opuesta. Su actuación es intensa, explosiva y emocionalmente cargada. Hanna es un detective brillante, pero también un hombre al borde del colapso personal debido a su obsesión con el trabajo. Pacino llena cada escena con una fuerza casi caótica, lo que contrasta perfectamente con la calma de De Niro. Este contraste entre ambos actores es uno de los mayores atractivos de la película y crea una dinámica fascinante. En cuanto a la dirección de Michael Mann, es uno de los elementos más fuertes de la película. Mann utiliza una estética visual fría, urbana y nocturna, que refuerza el tono emocional de la historia. Los paisajes de Los Ángeles se convierten en un personaje más dentro de la narrativa. La ciudad aparece como un lugar vasto, solitario y lleno de sombras, donde los personajes se mueven constantemente entre la luz y la oscuridad. La fotografía contribuye a crear una atmósfera única que distingue a Heat de otras películas del género. Uno de los momentos más recordados de la película es el tiroteo en las calles de Los Ángeles. Esta escena es considerada una de las más realistas y mejor ejecutadas de la historia del cine de acción. No es glamorosa ni estilizada, es caótica, ruidosa y confusa, como un verdadero enfrentamiento armado. La forma en que está filmada transmite el peligro real de la situación, haciendo que el espectador sienta la tensión de cada segundo. Sin embargo, Heat no es una película perfecta para todos los públicos. Su principal debilidad, si puede llamarse así, es su duración y su ritmo pausado. Algunos espectadores pueden encontrarla demasiado larga o excesivamente detallada en aspectos que no parecen avanzar rápidamente la trama. También es una película que exige atención. No es ideal para verla de forma casual o distraída.
requiere concentración para apreciar plenamente sus matices narrativos y psicológicos. Otro aspecto que puede no funcionar para todos es su enfoque emocional contenido. Aunque hay momentos intensos, la película evita el melodrama. Los personajes rara vez expresan sus emociones de forma directa o exagerada. En cambio, sus conflictos se manifiestan a través de acciones, silencios y decisiones. Esto puede hacer que algunos espectadores la perciban como fría o distante, aunque en realidad es una elección estilística consciente. A pesar de estas posibles limitaciones, la calidad general de Heat es excepcional. Es una película que recompensa la paciencia del espectador con una historia profundamente humana y compleja. No se trata solo de robos o persecuciones policiales, sino de personas atrapadas en sus propias decisiones, incapaces de escapar de los caminos que han elegido. Este enfoque la convierte en una obra mucho más rica que el típico thriller de acción. Otro punto importante es la forma en que la película explora el tema de la obsesión. Tanto el criminal como el policía están consumidos por sus respectivas vocaciones. Neil McCauley no puede abandonar su vida criminal sin sentirse incompleto, mientras que Vincent Hanna no puede desconectarse de su trabajo, incluso a costa de su vida personal. Esta simetría entre los dos personajes es uno de los elementos más interesantes de la película y le da un significado filosófico más profundo. También es importante destacar cómo la película retrata las consecuencias emocionales del estilo de vida de sus personajes. Ninguno de ellos sale ileso. Las relaciones familiares se deterioran, las oportunidades de felicidad se pierden y la soledad se convierte en un estado permanente. Este aspecto hace que la película tenga un tono melancólico, incluso en sus momentos de acción. En cuanto a su relevancia actual, Heat sigue siendo una película extremadamente vigente. Muchas producciones posteriores han tomado inspiración de su estilo, su estructura y su enfoque realista del crimen. Incluso décadas después de su estreno, sigue siendo referencia obligatoria cuando se habla de cine policial o thrillers de alto nivel. Su influencia se puede ver en numerosas películas modernas que intentan replicar su combinación de acción y profundidad psicológica. Entonces, ¿vale la pena ver Heat? La respuesta es claramente sí, pero con una condición. Hay que verla con la disposición adecuada. No es una película de entretenimiento ligero, ni una obra diseñada para consumo rápido. Es una experiencia cinematográfica que requiere tiempo, atención y paciencia. A cambio, ofrece una de las historias criminales más completas, inteligentes y emocionalmente complejas del cine. Para los amantes del cine de acción con profundidad, del drama psicológico o de las interpretaciones actorales de alto nivel, Heat es prácticamente imprescindible. Para quienes prefieren películas más rápidas o sencillas, puede resultar desafiante, pero aún así, es una obra que merece ser experimentada al menos una vez. En conclusión, Heat no solo vale la pena, es una de las grandes películas del cine moderno. Su combinación de realismo, actuaciones magistrales, dirección cuidadosa y profundidad temática la convierte en una obra que sigue siendo relevante y poderosa décadas después de su estreno. Es una película que no solo se ve, sino que se analiza, se recuerda y se vuelve a apreciar con el tiempo. La película Heat, 1995, dirigida por Michael Mann, es frecuentemente recordada por sus actuaciones, su guión y su realismo narrativo. Pero uno de sus aspectos más interesantes, y a veces subestimado, es su uso de efectos visuales, VFX, y tecnología digital temprana. Aunque no es una película basada en ciencia ficción, ni depende del CGI de forma evidente, sí representa un punto importante en la evolución del uso de efectos digitales en el cine de los años 90. En lugar de utilizar la tecnología para crear mundos fantásticos, Heat la emplea para reforzar el realismo, mejorar la continuidad visual y hacer que ciertas escenas urbanas de Los Ángeles se sientan más amplias, complejas y auténticas. En la década de 1990, el CGI todavía estaba en una etapa de desarrollo. Películas como Jurassic Park habían demostrado su potencial para criaturas digitales, pero el uso de efectos digitales en dramas realistas aún era limitado. Michael Mann, sin embargo, fue uno de los directores que entendió que la tecnología podía utilizarse no solo para crear lo imposible, sino también para perfeccionar lo real. En Heat, los efectos visuales no buscan llamar la atención del espectador, sino integrarse de forma invisible en la narrativa. Este enfoque hace que la película se sienta natural, como si todo lo que ocurre hubiera sido capturado directamente en el mundo real, aunque en realidad
algunas escenas fueron cuidadosamente modificadas digitalmente. Uno de los usos más importantes de los VFX en Heat está relacionado con la recreación y extensión de la ciudad de Los Ángeles. Aunque gran parte de la película fue filmada en locaciones reales, muchas tomas urbanas fueron ampliadas digitalmente para reflejar una versión más densa, luminosa y cinematográficamente controlada de la ciudad. Esto incluye la adición de elementos arquitectónicos, luces nocturnas y ajustes en la composición de ciertas calles. El objetivo no era crear una ciudad ficticia, sino intensificar la sensación de una metrópolis viva, extensa y llena de actividad constante. La fotografía de la película, realizada con cámaras de alta calidad para la época, se combina con estas extensiones digitales para crear una estética muy característica. Las escenas nocturnas son especialmente importantes, ya que Los Ángeles aparece como un espacio dominado por luces frías, reflejos en el asfalto y contrastes profundos entre sombras y fuentes de iluminación artificial. En muchas de estas tomas, los efectos digitales se utilizan para ajustar la iluminación, equilibrar los colores y reforzar la atmósfera urbana. Esto contribuye a que la ciudad se sienta casi como un personaje más dentro de la historia. Otro uso relevante de los efectos visuales en Heat es la manipulación digital de algunas tomas aéreas y panorámicas. En ciertos planos, especialmente aquellos que muestran autopistas, edificios o vistas amplias de la ciudad, se utilizaron técnicas digitales para combinar múltiples tomas o extender el campo visual. Esto permitió a Michael Mann construir una versión idealizada pero realista de Los Ángeles, donde cada espacio parece cuidadosamente diseñado para reflejar la tensión entre orden y caos que caracteriza la película. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de VFX es que se integra con la cinematografía de forma casi imperceptible. A diferencia de otras películas donde el CGI es evidente, en Heat el objetivo es ocultarlo. El espectador no debería notar qué parte es real y cuál ha sido modificada digitalmente. Esto requiere un nivel muy alto de precisión en la composición de imagen, la corrección de color y la integración de elementos digitales con material filmado en vivo. En muchos casos, los artistas de efectos visuales trabajaron cuadro por cuadro para asegurarse de que la iluminación y la textura coincidieran perfectamente con la grabación original. Un ejemplo importante del uso de tecnología avanzada en la película es la secuencia del gran tiroteo en las calles de Los Ángeles. Aunque la mayoría de esta escena fue filmada con efectos prácticos, como explosiones reales, armas de fogueo y coordinación de dobles de acción, también se utilizaron efectos digitales para mejorar la continuidad visual y reforzar el impacto de la escena. En algunos planos se añadieron destellos de disparos, ajustes en los impactos de balas y mejoras en la integración de elementos de fondo. El objetivo no era reemplazar la acción real, sino amplificarla de manera sutil. Esta escena es especialmente importante porque representa un equilibrio entre efectos prácticos y digitales. En los años 90, la industria cinematográfica estaba en transición entre ambos mundos, y Heat es un ejemplo perfecto de cómo combinar lo mejor de cada uno. La acción física aporta realismo, mientras que el CGI discreto ayuda a pulir detalles que serían difíciles o peligrosos de capturar en rodaje. El resultado es una secuencia caótica pero extremadamente realista, donde la tecnología está al servicio de la inmersión. Otro elemento donde los efectos visuales juegan un papel importante es en la construcción del ambiente urbano nocturno. Muchas de las escenas de conducción, vigilancia y seguimiento policial fueron mejoradas digitalmente para ajustar reflejos, intensificar luces de neón y suavizar inconsistencias visuales. Esto ayuda a crear una atmósfera constante a lo largo de la película, donde la noche de Los Ángeles se siente fría, metálica y emocionalmente distante. Sin estos ajustes digitales, la continuidad visual entre escenas rodadas en diferentes condiciones de iluminación habría sido mucho más difícil de mantener. El uso de VFX también se extiende a la edición de ciertas escenas de interiores, aunque en menor medida, algunos espacios fueron digitalmente modificados para ampliar su profundidad o corregir perspectivas. Esto permitió a la cámara moverse de manera más fluida dentro de los escenarios, creando una sensación de realismo espacial más fuerte. En lugar de limitarse a decorados físicos, los efectos digitales ayudaron a extender visualmente los entornos sin romper la coherencia estética. Es importante destacar que Heat no utiliza CGI para crear elementos fantásticos o irreales. Todo lo contrario,
Su uso está completamente subordinado a la realidad. Esto la diferencia de muchas producciones contemporáneas, donde los efectos digitales son protagonistas. En Heat, el CGI es invisible por diseño. Su propósito es reforzar la credibilidad del mundo representado, no distraer al espectador. Este enfoque minimalista fue una elección consciente de Michael Mann, quien siempre ha priorizado la autenticidad visual en su cine. La película también se beneficia del trabajo de corrección digital de color, una técnica que en los años 90 aún estaba en desarrollo. Este proceso permitió ajustar tonalidades específicas en diferentes escenas para mantener una coherencia visual. Por ejemplo, las escenas policiales suelen tener una paleta más fría y azulada, mientras que los momentos personales de los personajes pueden tener tonos más cálidos o neutros. Estos cambios sutiles ayudan a transmitir emociones sin necesidad de diálogo explícito. Otro aspecto técnico relevante es la integración de efectos de sonido con las imágenes digitales. Aunque esto no es estrictamente CGI, forma parte del mismo proceso de postproducción. Los sonidos de disparos, motores, helicópteros y tráfico urbano fueron cuidadosamente sincronizados con los efectos visuales para crear una experiencia inmersiva. Cuando un disparo ocurre en pantalla, no solo se ve realista, sino que también suena con una precisión que refuerza la sensación de peligro inmediato. En términos generales, el trabajo de VFX en Heat representa una etapa temprana pero muy sofisticada del cine digital. No busca impresionar al espectador con espectáculos visuales evidentes, sino mejorar discretamente la calidad general de la imagen. Este enfoque ha sido muy influyente en el cine posterior, especialmente en thrillers realistas y dramas criminales que buscan mantener una estética creíble sin sacrificar la calidad visual. Con el paso del tiempo, la importancia de los efectos visuales en Heat ha sido más reconocida. Aunque muchos espectadores no notan su presencia en una primera visualización, los expertos en cine destacan cómo la película logró integrar tecnología digital sin romper su compromiso con el realismo. Este equilibrio es una de las razones por las que Heat sigue viéndose moderna, incluso décadas después de su estreno. En conclusión, los VFX y el CGI en Heat no son elementos espectaculares ni dominantes, sino herramientas silenciosas que apoyan la narrativa y la estética de la película. Su uso cuidadoso permite que la historia se desarrolle en un Los Ángeles visualmente impactante, coherente y realista. Michael Mann y su equipo demostraron que los efectos digitales no solo sirven para crear mundos imaginarios, sino también para perfeccionar la realidad y elevarla cinematográficamente. Gracias a este enfoque, Heat se mantiene como una obra visualmente sólida, atemporal y técnicamente influyente en la historia del cine. La película Heat, 1995, dirigida por Michael Mann, es hoy considerada un clásico del cine criminal moderno, pero su recorrido comercial en el momento de su estreno no fue tan explosivo como su impacto cultural posterior. A diferencia de otros grandes éxitos de los años 90, Heat no nació como un fenómeno de taquilla inmediato, sino como una producción ambiciosa que fue creciendo en prestigio con el paso del tiempo, especialmente gracias al mercado doméstico y las ediciones en video y DVD. Su historia comercial es un ejemplo interesante de cómo una película puede convertirse en obra de culto sin necesidad de dominar inicialmente la taquilla. En su estreno en cines, Heat tuvo una recepción sólida pero no espectacular. La película fue lanzada en diciembre de 1995 en Estados Unidos, un periodo competitivo en el que se estrenaban numerosas producciones importantes. A pesar de su duración extensa y su enfoque adulto, logró atraer la atención del público gracias a la presencia de dos grandes estrellas del cine, Robert De Niro y Al Pacino, quienes compartían pantalla por primera vez en una escena significativa. Este hecho generó una gran expectativa mediática, lo que ayudó a impulsar el interés inicial en la película. Durante su primer fin de semana, Heat consiguió posicionarse bien en la taquilla, aunque no alcanzó el número 1. Su rendimiento fue estable, pero no explosivo. La película se benefició del boca a boca positivo, especialmente entre los espectadores que valoraban el cine de crimen realista y los thrillers más maduros. Sin embargo, su larga duración y su tono serio limitaron su atractivo para el público general que buscaba entretenimiento más ligero o de ritmo más rápido. A lo largo de su exhibición en salas, Heat logró una recaudación global respetable. En Estados Unidos, la película tuvo un desempeño consistente, manteniéndose varias semanas en cartelera gracias a su reputación creciente.
Internacionalmente, también logró buenos resultados, especialmente en Europa y Japón, donde el cine de acción estilizado y los dramas criminales suelen tener una audiencia sólida. Aunque no fue un blockbuster en el sentido tradicional, sí se consolidó como una producción rentable que recuperó su inversión y generó beneficios. Uno de los factores que influyeron en su rendimiento en taquilla fue su duración, cercana a las 3 horas. Esto redujo el número de funciones diarias en los cines, lo que naturalmente limitó su potencial de ingresos inmediatos. Además, la película no estaba diseñada como un producto comercial masivo, sino como una obra de autor con gran ambición narrativa y estética. Michael Mann priorizó la calidad y el realismo por encima de la accesibilidad comercial, lo que se reflejó en su comportamiento en taquilla. A pesar de no ser un fenómeno inmediato, Heat comenzó a ganar prestigio muy rápidamente después de su estreno. Las críticas positivas y el reconocimiento de su calidad técnica y actoral ayudaron a que la película mantuviera relevancia en los meses siguientes. Este tipo de crecimiento es típico de películas que no dependen exclusivamente del impacto inicial, sino que se consolidan con el tiempo gracias a la apreciación del público y la crítica especializada. El verdadero auge comercial de Heat llegó con su lanzamiento en formato doméstico. En la década de 1990, el mercado de VHS era extremadamente importante para la industria cinematográfica, y posteriormente el DVD amplificó aún más este fenómeno. Heat se convirtió en una de esas películas que se beneficiaron enormemente del consumo en casa, donde los espectadores podían apreciar su duración extensa y su complejidad narrativa sin las limitaciones del cine tradicional. El lanzamiento en VHS permitió que la película llegara a una audiencia mucho más amplia. Muchos espectadores que no la vieron en cines la descubrieron en sus hogares, lo que contribuyó a su crecimiento en popularidad. Además, su naturaleza de thriller pausado y detallado la hacía especialmente adecuada para el visionado repetido, ya que los espectadores podían analizar sus escenas, diálogos y detalles técnicos con más calma. Con la llegada del formato DVD, a finales de los años 90 y principios de los 2000, Heat experimentó un nuevo impulso en su vida comercial. Las ediciones en DVD le ofrecían mejor calidad de imagen, sonido mejorado y, en muchos casos, contenido adicional como entrevistas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Esto aumentó aún más el valor de la película para los aficionados al cine, especialmente aquellos interesados en la dirección de Michael Mann y en el trabajo actoral de Robert De Niro y Al Pacino. El mercado doméstico convirtió a Heat en una película de referencia dentro del género criminal. Se convirtió en una de las películas más alquiladas y compradas dentro de su categoría durante varios años. Este fenómeno es importante porque demuestra cómo una obra puede tener una segunda vida mucho más rentable y duradera fuera de las salas de cine. En términos de impacto cultural, el formato doméstico también ayudó a consolidar escenas icónicas de la película. La famosa secuencia del tiroteo en las calles de Los Ángeles, por ejemplo, fue analizada y revisada repetidamente por los espectadores en casa, lo que contribuyó a su reputación como una de las mejores escenas de acción realista del cine moderno. De manera similar, la conversación entre De Niro y Pacino en la cafetería se convirtió en un momento legendario gracias a su difusión constante en televisión, VHS y DVD. A medida que avanzaba la década del 2000, Heat continuó beneficiándose de nuevas ediciones en formatos mejorados. Las versiones en DV, DD, edición especial, incluyeron mejoras en la calidad de imagen y sonido, así como material adicional que profundizaba en la producción de la película. Esto atrajo a nuevas generaciones de espectadores que descubrieron la obra años después de su estreno original. El lanzamiento en Blu-ray representó otro punto importante en la vida comercial de Heat. Con la llegada de la alta definición, la película pudo apreciarse con un nivel de detalle visual mucho mayor. La fotografía nocturna de Los Ángeles, uno de los elementos más destacados del filme, ganó aún más impacto en este formato. Las luces, sombras y composiciones visuales diseñadas por Michael Mann se volvieron más nítidas y atmosféricas, lo que reforzó su valor artístico. Además del Blu-ray, Heat también ha sido incluida en múltiples ediciones de colección y paquetes de cine clásico. Estas ediciones suelen estar dirigidas a cinéfilos y coleccionistas, lo que demuestra el estatus de la película como obra de culto. Su presencia constante en el mercado doméstico ha asegurado que nuevas generaciones sigan descubriéndola y apreciándola. Otro aspecto importante del éxito en formato doméstico es la forma en que Heat se adapta al visionado repetido.
A diferencia de muchas películas de acción que dependen del impacto inicial, Heat recompensa la atención detallada. Cada nueva visualización permite notar nuevos elementos en la actuación, la dirección y la construcción narrativa. Esto ha contribuido a que la película tenga una vida comercial prolongada mucho más allá de su estreno en cines. En la era del streaming, Heat ha continuado su relevancia al estar disponible en diversas plataformas digitales a lo largo de los años. Este acceso constante ha mantenido la película vigente en la conversación cinematográfica moderna. Aunque los modelos de distribución han cambiado, la película sigue generando interés y siendo descubierta por nuevos espectadores en todo el mundo. Desde una perspectiva industrial, Heat es un ejemplo interesante de cómo una película puede tener diferentes fases de éxito. Su rendimiento en taquilla fue correcto, pero no extraordinario. Su éxito en el mercado doméstico fue mucho más significativo, y su prestigio cultural ha seguido creciendo durante décadas. Este tipo de trayectoria demuestra que el valor de una película no se mide únicamente en su estreno inicial, sino en su capacidad de perdurar y seguir generando interés con el tiempo. También es importante destacar que el estatus de Heat como película de culto ha influido en su valor comercial a largo plazo. El reconocimiento crítico y la admiración de cineastas y aficionados han mantenido viva su relevancia, lo que a su vez impulsa ventas, reediciones y visualizaciones en plataformas digitales. Este ciclo de redescubrimiento constante es una de las razones por las que la película sigue siendo rentable, incluso décadas después de su lanzamiento. En conclusión, el recorrido de Heat en taquilla y en formato doméstico muestra dos etapas muy diferentes de éxito. En los cines, fue una película respetada pero no masiva, limitada por su duración y su estilo narrativo. Sin embargo, en el mercado doméstico se convirtió en un fenómeno duradero, ganando una audiencia mucho más amplia y consolidando su estatus como clásico moderno. Su vida comercial demuestra que algunas películas no alcanzan su verdadero impacto en el momento del estreno, sino con el paso del tiempo, cuando el público tiene la oportunidad de redescubrirlas y apreciarlas en toda su profundidad. La película Heat, 1995, dirigida por Michael Mann, es ampliamente considerada una de las obras más influyentes del cine criminal moderno. Sin embargo, como ocurre con cualquier producción cinematográfica de gran ambición, no está exenta de aspectos positivos y negativos. Su valoración depende en gran medida del tipo de espectador. Algunos la consideran una obra maestra absoluta, mientras que otros la ven como una película extensa, pausada y exigente. Analizar sus fortalezas y debilidades permite comprender por qué sigue siendo tan debatida y admirada décadas después de su estreno. Uno de los puntos positivos más importantes de Heat es su profundidad narrativa. La película no se limita a contar una historia de policías contra ladrones, sino que desarrolla un universo complejo, donde los personajes tienen motivaciones, conflictos internos y vidas personales detalladas. Este enfoque hace que la historia sea mucho más rica que un thriller convencional. Tanto el criminal Neil McCauley como el detective Vincent Hanna son presentados como figuras humanas con contradicciones, lo que permite al espectador conectar emocionalmente con ambos, incluso estando en lados opuestos de la ley. Otro aspecto positivo fundamental es la calidad de las actuaciones. Robert De Niro ofrece una interpretación contenida y precisa, construyendo un personaje frío pero emocionalmente complejo. Su actuación transmite disciplina, control y una profunda soledad interna. Por otro lado, Al Pacino aporta una energía intensa y explosiva que contrasta perfectamente con la calma de De Niro. Esta dualidad entre ambos actores eleva la película a un nivel superior, convirtiendo sus escenas en experiencias memorables. La famosa conversación entre ambos en la cafetería es un claro ejemplo de cómo la actuación puede transformar una escena simple en un momento icónico del cine. El realismo es otro de los grandes puntos fuertes de la película. Michael Mann se esfuerza en representar tanto el mundo criminal como el policial de forma creíble. Los procedimientos policiales, las técnicas de vigilancia y la planificación de los robos están mostrados con gran detalle. Esto crea una sensación de autenticidad que diferencia a Heat de muchas otras películas del género. Además, el uso de armas, la coordinación táctica y la reacción de los personajes durante situaciones de peligro están representados con un nivel de precisión poco común en el cine comercial. La dirección de Michael Mann también es un elemento positivo clave. Su estilo visual, caracterizado por el uso de luces nocturnas, colores fríos y composiciones urbanas amplias, contribuye a crear una atmósfera única.
Los Ángeles no es solo un escenario, sino un entorno emocional que refleja la soledad y el aislamiento de los personajes. La ciudad aparece como un espacio vasto y silencioso, donde los individuos luchan contra sus propios límites. Este enfoque visual refuerza el tono melancólico y reflexivo de la película. Otro punto fuerte es la famosa secuencia del tiroteo en las calles de Los Ángeles. Esta escena es considerada una de las más realistas y mejor ejecutadas de la historia del cine de acción. La intensidad del sonido, la coreografía del enfrentamiento y la sensación de caos controlado hacen que el espectador experimente la violencia de forma cruda y directa. No hay glamour ni exageración. Todo se siente impredecible y peligroso. Este nivel de realismo elevó el estándar del cine de acción moderno. La construcción de personajes secundarios también es un aspecto positivo importante. Personajes como Chris Shiherlis, interpretado por Val Kilmer, aportan profundidad emocional a la historia. Su conflicto entre la vida criminal y su vida familiar añade capas adicionales a la narrativa. Otros personajes, tanto del lado policial como del criminal, contribuyen a crear un mundo cinematográfico rico y coherente, donde cada individuo tiene un propósito dentro de la historia. Además, la película destaca por su enfoque temático. Heat explora ideas como la obsesión, la soledad, el sacrificio y la incapacidad de escapar del propio destino. Estos temas se desarrollan de manera sutil a lo largo de la historia, sin necesidad de explicaciones directas. Esto permite que la película tenga múltiples niveles de interpretación, lo que aumenta su valor artístico y su capacidad de análisis. La película Heat, 1995, es una de las obras más importantes del cine criminal moderno, y gran parte de su éxito artístico y narrativo se debe directamente a la visión de su director y guionista principal, Michael Mann. Aunque en el cine suelen existir múltiples escritores y colaboradores en el desarrollo de un guión, en el caso de Heat, la autoría creativa está fuertemente asociada a Mann, quien no solo dirigió la película, sino que también construyó la base conceptual, los personajes y el tono general de la historia. Su estilo personal está profundamente marcado en cada aspecto del film, desde la estructura narrativa hasta la estética visual y el desarrollo psicológico de los personajes. Michael Mann es un cineasta conocido por su enfoque realista, estilizado y profundamente atmosférico. Antes de Heat, ya había trabajado en producciones que exploraban el mundo del crimen y la psicología de personajes complejos, lo que le permitió desarrollar una sensibilidad especial para este tipo de historias. En lugar de centrarse únicamente en la acción, Mann se interesa por las motivaciones internas de los personajes y por cómo sus decisiones afectan sus vidas personales. Esta filosofía creativa es la base de Heat, una película que no solo muestra enfrentamientos entre policías y criminales, sino que explora la obsesión, la soledad y el costo emocional de vivir en extremos opuestos de la ley. El origen del guión de Heat proviene de un proyecto televisivo anterior, desarrollado por Michael Mann en los años 80. En esa etapa, Mann comenzó a investigar historias reales de criminales profesionales y detectives obsesionados con su trabajo. Durante este proceso, recopiló información sobre procedimientos policiales, técnicas de robo y comportamientos psicológicos de ambos lados de la ley. Estas investigaciones sirvieron como base para construir un universo narrativo más amplio, que posteriormente evolucionaría en la película que conocemos hoy. El guión de Heat fue escrito por Michael Mann, aunque en colaboración con otros escritores durante distintas etapas de desarrollo. Sin embargo, la visión central siempre permaneció bajo su control creativo. Mann diseñó la historia como un enfrentamiento paralelo entre dos hombres que, aunque están en lados opuestos de la ley, comparten una estructura mental similar. Esta idea de dualidad es uno de los elementos más importantes del guión. Neil McCauley y Vincent Hanna no son simplemente enemigo y policía, son reflejos uno del otro, ambos consumidos por su trabajo y incapaces de vivir una vida equilibrada. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Mann como guionista es su enfoque en el realismo psicológico. En lugar de crear personajes exagerados o caricaturescos, construye individuos con motivaciones creíbles y conflictos internos complejos. Neil McCauley no es un villano tradicional, sino un profesional del crimen que sigue reglas estrictas. Vincent Hanna no es un héroe perfecto, sino un detective brillante que sacrifica su vida personal por su trabajo. Esta complejidad moral es una de las características más distintivas del guión.
El desarrollo de los personajes en el guión es uno de los puntos más fuertes de la película. Mann dedica una gran cantidad de tiempo a construir la vida personal de cada protagonista. Esto incluye sus relaciones sentimentales, sus problemas familiares y sus conflictos internos. El guión no se limita a avanzar la trama criminal, sino que explora cómo las decisiones de cada personaje afectan su entorno emocional. Esta estructura narrativa permite que la película tenga múltiples capas de interpretación. Otro elemento importante del guión es la atención al detalle técnico. Michael Mann es conocido por su obsesión con la autenticidad, y esto se refleja en la forma en que los robos, las investigaciones policiales y las tácticas de enfrentamiento están descritas en la historia. El guión incluye procedimientos realistas, basados en investigaciones reales, lo que aporta credibilidad a la narrativa. Cada acción dentro de la película tiene una lógica interna clara, lo que hace que el mundo de Heat se sienta coherente y bien construido. El diálogo es otro aspecto fundamental del trabajo de Mann como escritor. En Heat, los diálogos no son excesivos ni decorativos, están diseñados para revelar información sobre los personajes y sus motivaciones. Muchas conversaciones son breves pero significativas, llenas de subtexto. Un ejemplo claro es la conversación entre Neil McCauley y Vincent Hanna en la cafetería. Una escena escrita con precisión para mostrar respeto mutuo, tensión psicológica y comprensión entre dos enemigos que reconocen sus similitudes. Michael Mann también utiliza el guión para explorar temas filosóficos. Uno de los temas principales es la obsesión. Tanto el criminal como el detective están completamente absorbidos por su trabajo, lo que los lleva a descuidar sus relaciones personales. El guión muestra cómo esta obsesión puede ser destructiva, independientemente de si se trata de la ley o del crimen. Otro tema importante es la soledad. Los personajes principales están constantemente aislados emocionalmente, incluso cuando interactúan con otras personas. El proceso de escritura de Heat fue largo y detallado. Mann pasó años desarrollando la historia, refinando personajes y ajustando la estructura narrativa. Este nivel de dedicación es una de las razones por las que la película tiene una sensación de profundidad tan marcada. Cada escena parece cuidadosamente diseñada para cumplir una función específica dentro del conjunto general de la historia. Como director, Michael Mann aporta una visión estética muy particular a la película. Su estilo visual es característico por el uso de iluminación nocturna, composiciones amplias y una fuerte atención al entorno urbano. En Heat, Los Ángeles no es solo un escenario, sino un elemento narrativo esencial. La ciudad refleja el estado emocional de los personajes, fría, distante, fragmentada y constantemente en movimiento. Mann utiliza la dirección para transformar la ciudad en un espacio emocional que refuerza los temas de la película. La dirección de actores es otro aspecto clave del trabajo de Mann. En Heat, logra reunir a un elenco excepcional y guiarlos hacia interpretaciones naturales y contenidas. Mann permite que los actores exploren sus personajes con libertad, pero al mismo tiempo mantiene un control estricto sobre el tono general de la película. Esto resulta en actuaciones equilibradas, donde cada personaje se siente auténtico dentro del mundo narrativo. Uno de los logros más importantes de Mann como director es la forma en que maneja la tensión. En lugar de depender exclusivamente de la acción, construye suspenso a través de la planificación, el silencio y la anticipación. Las escenas de robo y persecución no son solo momentos de acción, sino culminaciones de largos procesos narrativos. Esta técnica permite que el espectador se involucre emocionalmente antes de que ocurra cualquier evento importante. El enfoque de Mann en la autenticidad también se refleja en su uso de sonido y cámara. Prefiere técnicas que aumentan la sensación de realismo, como grabaciones en locaciones reales, sonido ambiental natural y cámaras que se integran dentro de la acción. Este estilo contribuye a crear una experiencia inmersiva, donde el espectador siente que está observando eventos reales, en lugar de una representación artificial. La colaboración entre el guión y la dirección es especialmente importante en Heat. Como Michael Mann ocupa ambos roles, existe una coherencia total entre lo que está escrito y lo que se ve en pantalla. Esto permite que la película mantenga una visión artística unificada, sin contradicciones entre narrativa y estilo visual. Cada decisión estética está directamente relacionada con las intenciones narrativas del guión. Otro aspecto relevante es la influencia de Mann en el cine posterior. Su trabajo en Heat
ha inspirado a numerosos directores y guionistas que buscan combinar realismo con profundidad psicológica. La película se ha convertido en un modelo para el cine criminal moderno, especialmente en la forma de representar personajes complejos y mundos urbanos detallados. El enfoque de Mann demuestra que una película de género puede ser al mismo tiempo entretenida y profundamente artística. También es importante mencionar que el guión de Heat no busca ofrecer respuestas simples. En lugar de eso, plantea preguntas sobre la naturaleza de la identidad, el sacrificio y la moralidad. ¿Qué diferencia realmente a un criminal de un policía cuando ambos están consumidos por su trabajo? ¿Es posible equilibrar la vida personal con una obsesión profesional extrema? Estas preguntas están integradas en la estructura del guión y no se resuelven de manera explícita, lo que invita al espectador a reflexionar. En conclusión, Michael Mann es la figura central detrás de Heat, tanto como director como guionista. Su visión creativa define cada aspecto de la película, desde la construcción de personajes hasta la estética visual. El guión, desarrollado con gran detalle y basado en una investigación profunda, ofrece una historia compleja y rica en matices. La dirección, por su parte, transforma esa historia en una experiencia cinematográfica inmersiva y emocionalmente poderosa. La combinación de ambos roles en manos de Mann es lo que convierte a Heat en una obra tan coherente, influyente y duradera en la historia del cine moderno. El final de Heat, 1995, dirigida por Michael Mann, es uno de los desenlaces más intensos, emocionales y simbólicamente ricos del cine criminal moderno. No es un final diseñado únicamente para cerrar una historia de acción, sino para culminar un estudio profundo sobre dos hombres que han vivido bajo la sombra de sus obsesiones. Neil McCauley, el ladrón profesional, y Vincent Hanna, el detective que lo persigue, llegan al último acto de la película después de haber recorrido caminos paralelos, marcados por sacrificios personales, decisiones extremas y una creciente sensación de destino inevitable. El final no solo resuelve la trama principal, sino que también cierra el arco emocional de ambos personajes de una manera que combina tragedia, realismo y reflexión. Después del fallido gran golpe al banco, la situación de Neil McCauley y su equipo se vuelve crítica. El robo que inicialmente debía ser su última gran operación termina convirtiéndose en un desastre que expone a la banda ante la policía. A partir de ese momento, Neil entiende que su vida ha llegado a un punto sin retorno. Muchos de sus compañeros han muerto o han sido capturados, y las fuerzas policiales han estrechado el cerco alrededor de él. Sin embargo, en lugar de huir inmediatamente como dicta su regla de oro, abandonar todo en 30 segundos si es necesario, Neil toma una decisión que contradice su propia filosofía. Decide quedarse para resolver asuntos personales antes de escapar definitivamente. Este cambio en su comportamiento es fundamental para entender el desenlace. Durante toda la película, Neil ha vivido bajo un código estricto basado en la desapego emocional. Sin embargo, su relación con Edie, la mujer con la que ha intentado construir una vida diferente, introduce una vulnerabilidad en su carácter. Además, la traición y los conflictos internos dentro del mundo criminal lo empujan a buscar una forma de ajuste de cuentas antes de desaparecer. Este deseo emocional rompe su disciplina y lo coloca en una situación extremadamente peligrosa. Mientras tanto, Vincent Hanna continúa su persecución con una determinación absoluta. A lo largo de la película, Hanna ha mostrado signos claros de desgaste emocional debido a su obsesión con el trabajo. Su vida personal está en crisis, su matrimonio está destruido y su hija adoptiva enfrenta problemas emocionales. A pesar de esto, Hanna no puede detenerse. Su identidad está completamente ligada a su rol como detective. En el tramo final de la historia, esta obsesión lo lleva a concentrarse exclusivamente en capturar a Neil, incluso cuando eso implica ignorar el colapso de su vida personal. El punto de convergencia entre ambos personajes ocurre cuando la policía logra obtener información clave sobre el paradero de Neil. Gracias a una combinación de vigilancia, inteligencia policial y seguimiento de pistas, Hanna se acerca cada vez más a su objetivo. La tensión narrativa aumenta, porque el espectador sabe que ambos personajes están en movimiento hacia un mismo punto, aunque desde direcciones opuestas. Este tipo de construcción narrativa es una de las características más importantes del estilo de Michael Mann, donde la acción final es el resultado de una larga acumulación de decisiones y consecuencias. El momento decisivo del final ocurre cerca del aeropuerto de Los Ángeles, un espacio simbólico en la película.
El aeropuerto representa la posibilidad de escape, de transición y de cambio de vida. Para Neil, este lugar es literalmente su última oportunidad de huir con Edie y comenzar de nuevo. Sin embargo, también es el escenario donde su pasado finalmente lo alcanza. La elección de este entorno no es casual. El aeropuerto simboliza la tensión entre huida y confrontación, entre libertad y destino. Antes del enfrentamiento final, Neil intenta llegar a Edie para huir con ella. Este momento es crucial porque representa la posibilidad real de abandonar su vida criminal. Por primera vez, Neil parece dispuesto a romper completamente con su pasado y seguir un camino diferente. Sin embargo, las circunstancias externas y su propia historia lo arrastran de nuevo hacia el conflicto. Esta tensión interna entre deseo de escape y necesidad de cierre emocional define todo el acto final. El enfrentamiento entre Neil McCauley y Vincent Hanna no ocurre de manera inmediata ni espectacular en términos tradicionales. En lugar de eso, Michael Mann construye la secuencia como una persecución silenciosa, tensa y progresiva. La cámara sigue a ambos personajes mientras se acercan uno al otro, creando una sensación de inevitabilidad. No es solo una confrontación física, sino el punto final de dos trayectorias vitales que han estado destinadas a cruzarse desde el inicio de la historia. Cuando finalmente ocurre el encuentro, la película entra en su fase más icónica. Neil intenta escapar a través de la oscuridad del entorno del aeropuerto, pero Hanna lo localiza. En ese momento, ambos personajes se enfrentan en un duelo final que es tanto físico como simbólico. No hay discursos largos ni explicaciones excesivas. La tensión se expresa a través de miradas, movimientos y decisiones rápidas. Este estilo minimalista refuerza la idea de que ambos personajes ya se entienden completamente sin necesidad de palabras. El desenlace del enfrentamiento es rápido y decisivo. Vincent Hanna logra disparar a Neil McCauley, poniendo fin a su vida. Sin embargo, este resultado no se presenta como una victoria triunfal. Aunque Hanna ha cumplido su objetivo profesional, el momento está cargado de melancolía. Neil muere no como un villano derrotado, sino como un hombre que ha vivido según sus propias reglas hasta el final, incluso cuando esas reglas lo llevaron a su destrucción. Después del disparo final, la película entra en uno de sus momentos más importantes desde el punto de vista emocional. Neil, herido de muerte, extiende su mano hacia Vincent Hanna. Este gesto es interpretado como una forma de reconocimiento mutuo. No es un acto de rendición en el sentido tradicional, sino una expresión de comprensión entre dos hombres que han vivido vidas paralelas marcadas por la obsesión. En ese instante, ambos personajes reconocen que comparten más similitudes de las que los separan. Vincent Hanna, por su parte, observa el cuerpo de Neil con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque ha cumplido con su deber como detective, el resultado no le proporciona satisfacción emocional. De hecho, el final refuerza la idea de que su victoria profesional no compensa el vacío en su vida personal. Ha ganado el caso, pero ha perdido muchas otras cosas en el proceso, incluyendo relaciones importantes y estabilidad emocional. El simbolismo del final es uno de los elementos más analizados de la película. Neil representa la disciplina llevada al extremo, pero también la incapacidad de escapar del propio pasado. Hanna representa la dedicación absoluta al trabajo, pero también el sacrificio de la vida personal. Ambos personajes son reflejos uno del otro, y su confrontación final no es simplemente una batalla entre el bien y el mal, sino una exploración de cómo las obsesiones pueden consumir la identidad de una persona. Después de la muerte de Neil, la película muestra brevemente las consecuencias inmediatas del enfrentamiento. Edie, la pareja de Neil, queda viva pero emocionalmente devastada. Su futuro es incierto, lo que refuerza la idea de que las decisiones de los personajes principales tienen efectos profundos en quienes los rodean. El mundo continúa, pero alterado por las pérdidas ocurridas. El final también deja una fuerte impresión de vacío emocional. A diferencia de muchos finales de películas de acción, Heat no ofrece una sensación de cierre completo o satisfacción. En cambio, deja al espectador con una reflexión sobre el costo de las decisiones extremas. Vincent Hanna ha logrado su objetivo, pero no ha recuperado su vida personal. Neil ha seguido su código hasta el final, pero ha muerto sin poder construir un futuro diferente. Uno de los aspectos más importantes del final es su ambigüedad emocional. No se presenta a Neil como un villano que merece castigo, ni a Hanna como un héroe triunfante. En cambio, ambos son retratados como seres humanos complejos, atrapados en sus propias decisiones.
Esta ambigüedad es lo que hace que el final sea tan poderoso y duradero en la memoria del espectador. El cierre de la película también refuerza su tema central, la obsesión. Tanto Neil como Vincent han vivido vidas definidas por una única prioridad dominante. Para Neil, es el crimen profesional y la disciplina absoluta. Para Vincent, es la persecución de criminales. En ambos casos, esta obsesión ha desplazado todo lo demás en sus vidas. El final muestra las consecuencias inevitables de vivir de esa manera. En términos narrativos, el final de Heat es también una culminación estructural perfecta. Todas las subtramas convergen en el aeropuerto. Las decisiones tomadas a lo largo de la película conducen directamente a este momento. No hay elementos aleatorios ni resoluciones forzadas. Todo está conectado de manera lógica, lo que refuerza la sensación de inevitabilidad. En conclusión, el final de Heat es una mezcla de acción, tragedia y reflexión emocional. No es un cierre convencional, sino una meditación sobre el sacrificio, la identidad y el costo de las obsesiones humanas. La muerte de Neil McCauley y la supervivencia de Vincent Hanna no representan simplemente una victoria de la ley sobre el crimen, sino el resultado de dos vidas consumidas por sus propios caminos. Es un final que no busca glorificar ni simplificar, sino dejar al espectador con una sensación de respeto, tristeza y reflexión profunda sobre lo que significa vivir al límite de una obsesión. Uno de los aspectos más interesantes de Heat es su origen y desarrollo como proyecto. Michael Mann llevaba muchos años interesado en historias de criminales profesionales y detectives obsesivos. Antes de convertirla en película, el concepto existía en forma de proyecto televisivo y también como una idea en desarrollo basada en investigaciones reales. Mann estudió durante años casos de robos organizados y procedimientos policiales para construir una narrativa lo más realista posible. Esta dedicación previa explica por qué la película tiene un nivel de detalle tan alto en sus escenas de crimen y en la psicología de los personajes. Otro elemento importante es la forma en que la película fue filmada en locaciones reales de Los Ángeles. A diferencia de muchas producciones que utilizan sets cerrados o escenarios controlados, Heat se rodó en calles auténticas, edificios reales, restaurantes funcionales y espacios urbanos completamente activos. Esto permitió capturar una versión más viva y natural de la ciudad, pero también implicó grandes desafíos logísticos. El equipo de producción tuvo que coordinar rodajes en entornos urbanos complejos, lidiar con tráfico real y trabajar en condiciones cambiantes de iluminación y sonido. La ciudad de Los Ángeles no es solo un fondo visual en la película, sino un elemento narrativo esencial. Michael Mann la presenta como un espacio fragmentado, nocturno y emocionalmente frío. Las largas tomas de autopistas, calles iluminadas por neón y edificios aislados contribuyen a crear una atmósfera de soledad constante. Este estilo visual se ha convertido en una de las características más reconocibles del director y ha influido en muchas producciones posteriores que intentan capturar una estética urbana similar. Un aspecto técnico muy importante de Heat es su uso del sonido. La película es conocida por su diseño sonoro extremadamente detallado, especialmente en las escenas de acción. El famoso tiroteo en las calles de Los Ángeles es un ejemplo perfecto de cómo el sonido se utiliza para generar realismo. Los disparos no están suavizados ni estilizados. Suenan fuertes, secos y desorientadores, como en una situación real de combate urbano. El sonido de los helicópteros, los gritos, los motores y los impactos crea una sensación de caos controlado, que sumerge completamente al espectador en la escena. Otro detalle interesante es el entrenamiento que recibieron los actores para representar de forma realista a policías y criminales. Muchos miembros del reparto participaron en sesiones con asesores técnicos reales, incluyendo ex policías y expertos en tácticas de combate urbano. Aprendieron cómo manejar armas, cómo moverse en equipo durante una operación y cómo reaccionar en situaciones de alto estrés. Este nivel de preparación contribuyó a que las escenas de acción fueran mucho más creíbles que en otras películas del género. El tiroteo del centro de Los Ángeles es considerado uno de los momentos más importantes no solo de la película, sino de la historia del cine de acción. Lo interesante de esta escena es que combina efectos prácticos con una coreografía extremadamente precisa. En lugar de depender de CGI, la mayoría de los efectos fueron realizados en tiempo real, con explosiones controladas, coordinación de dobles y cámaras estratégicamente ubicadas. Esto da como resultado una secuencia caótica pero auténtica,
donde el espectador siente que está dentro del conflicto. Otro aspecto poco conocido es la forma en que Michael Mann construyó la relación entre los dos protagonistas, Neil McCauley y Vincent Hanna. En lugar de presentarlos como enemigos simples, el guión los desarrolla como reflejos uno del otro. Ambos están obsesionados con su trabajo, ambos tienen dificultades en su vida personal, y ambos viven bajo códigos estrictos. Esta estructura narrativa crea una dualidad que eleva la película más allá del típico enfrentamiento entre policía y criminal. Es una exploración de cómo dos caminos diferentes pueden producir resultados emocionales similares. La famosa escena del encuentro en la cafetería también tiene detalles interesantes de producción. Se filmó con una dirección minimalista para enfatizar la tensión entre los personajes. Michael Mann permitió que Robert De Niro y Al Pacino interpretaran la escena con gran libertad, evitando movimientos excesivos de cámara o edición rápida. El resultado es una conversación larga, silenciosa y cargada de subtexto, donde cada palabra tiene un peso emocional importante. Esta escena es frecuentemente analizada como uno de los mejores ejemplos de actuación contenida en el cine moderno. En cuanto a la música, Heat utiliza una banda sonora que combina composiciones electrónicas con elementos atmosféricos. Michael Mann ha trabajado frecuentemente con música electrónica para crear ambientes emocionales específicos, y en esta película la música refuerza la sensación de aislamiento urbano. En lugar de una banda sonora tradicional dominante, la música aparece de forma sutil, integrándose con el sonido ambiental de la ciudad. Otro aspecto relevante es la influencia de Heat en el cine posterior. Muchas películas de crimen y acción modernas han tomado inspiración directa de su estilo visual, su enfoque realista y su estructura narrativa. Directores posteriores han reconocido que Heat redefinió la forma en que se representan los enfrentamientos armados y las relaciones entre policías y criminales en el cine contemporáneo. Su impacto se puede ver en numerosas producciones que buscan replicar su tono serio y su atención al detalle. La película también es conocida por su duración extensa, cercana a las 3 horas. Este elemento, que podría considerarse un riesgo comercial, es en realidad una decisión artística importante. Michael Mann quería dar espacio suficiente para desarrollar a los personajes y construir la tensión de manera progresiva. Gracias a esta duración, la historia no se siente apresurada y permite que cada subtrama tenga su propio desarrollo. Otro detalle interesante es la forma en que la película trata el tema del tiempo. Muchos personajes viven constantemente bajo presión, ya sea por la policía, por sus propios códigos o por sus decisiones personales. El tiempo se convierte en un elemento narrativo invisible que afecta cada acción. Neil McCauley, por ejemplo, tiene una regla estricta sobre abandonar todo en 30 segundos, lo que refleja su obsesión con el control del tiempo y la eficiencia. También es importante mencionar el impacto cultural de la película. Con el paso de los años, Heat ha sido citada en numerosas entrevistas, estudios cinematográficos y análisis críticos como una de las películas más influyentes del género. Su estilo ha sido imitado, reinterpretado y homenajeado en múltiples formas. Incluso personas que no han visto la película reconocen escenas icónicas como el tiroteo o el encuentro entre los protagonistas. Otro aspecto interesante es la manera en que la película representa la vida familiar de los personajes. A diferencia de muchas películas de acción, Heat dedica tiempo a mostrar las consecuencias emocionales del estilo de vida de los protagonistas. Las relaciones familiares están deterioradas, tensas o directamente rotas. Esto añade una capa de realismo emocional que refuerza el tema central de la película, el sacrificio personal detrás de la obsesión profesional. La edición de la película también es un elemento clave. Michael Mann utiliza un ritmo de montaje que alterna entre escenas largas de desarrollo y momentos de acción intensa. Este contraste ayuda a construir tensión y permite que el espectador respire entre secuencias de alta intensidad. La edición no busca rapidez constante, sino equilibrio narrativo. En términos de legado, Heat ha sido redescubierta por nuevas generaciones a través de formatos digitales y plataformas de streaming. Esto ha permitido que la película mantenga su relevancia incluso décadas después de su estreno. Su estilo visual, su narrativa compleja y sus actuaciones siguen siendo estudiadas y apreciadas por cinéfilos de todo el mundo.